Hola amigos de toda Latinoamérica, otra entrevista aquí con el doctor Eddie Monge, el amigo de todos ustedes. Vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante que ustedes estuvieron solicitando en las redes sociales del doctor Eddie Monge, y es hablar acerca de ataques de pánico. Qué tema interesante. Hola Eddie, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Y saludos a todos los que ven estos videos siempre. Este temazo de ataques de pánico nos lo han pedido, David, y por eso lo vamos a desarrollar, porque es un temazo que ya se veía venir, como lo anuncié en los otros videos anteriores. Es un temazo que está por conocerse mucho sobre él. Cuando hablamos de ataques de pánico, luego nos ponemos a pensar, ¿por qué nos vienen? ¿De dónde se nos vienen los ataques de pánico? ¿Qué es qué hay detrás de todo esto? ¿Qué trasfondo tenemos detrás de todo esto? Y fíjate que hemos descubierto en neurociencias que detrás de todo eso, de, la, de los ataques de pánico, va a haber siempre algo más. Y los estudiosos de la conducta, de las ciencias y de las neurociencias han descubierto y hemos descubierto, porque ahí me incluyo yo también como estudioso de las neurociencias, de la neurología, psiquiatría, que uno de los ataques de pánico son síntomas, y en realidad es un síntoma de una verdadera enfermedad que está atrás. La principal enfermedad que está detrás de todo esto es una verdadera depresión, que puede ser muy fuerte, de leve, moderada a severa. Pero también hemos descubierto, amigos queridos, que también detrás de una ansiedad muy fuerte, leve, moderada a severa, pueden existir ataques de pánico. Así que siempre va acompañada la ansiedad y la depresión, son como hermanitas, siempre les digo yo, siempre el que tiene ansiedad o depresión va a tener un poquito de cada cosa. El que tiene depresión va a tener un tantito de ansiedad, y el que tiene ansiedad va a tener siempre un tantito de depresión. Y aquí, en estas dos enfermedades, se entremezclan también los ataques de pánico, que vienen a ser como protagonistas y se nos brotan en cualquier momento en estas dos enfermedades. Ahora, Eddie, hay mucha gente que estuvo preguntando, ¿no? Que primero contando que hay ataques de pánico que son recurrentes y otros que al menos se le da a las personas al menos dos veces en la vida, ¿cierto? Creo que todos hemos sentido algo similar a un ataque de pánico en algún momento. Entonces, ¿qué lo despierta? ¿Por qué se genera así de manera tan súbita? Bueno, mira, sí, están los ataques de pánico, los que nos vienen después de cuando hay una depresión, lo que les decía, queridos amigos, cuando tenemos una depresión grave, que puede darse también no solo en la grave, sino que en la moderada, severa o leve, pueden coexistir esos ataques de pánico que estamos hablando, los que dices tú, que son agudos, ataques agudos. Después vamos a dedicar unos minutitos a los síntomas, en qué consisten, qué es la parte fundamental de esto. Pero recurrentes, sí, recurrentes es que vuelven a pasar, que los tienes una vez y te pueden pasar al año, te pueden pasar a los 2 años, te pueden volver a suceder a los 4 años, y a eso se refiere la palabra recurrente que me estás diciendo. O sea, tenemos que estos ataques se repiten varias veces. Y se repiten, ¿por qué? Porque no tienen un buen tratamiento, no han tratado la causa de los ataques de pánico, que en este caso puede ser una buena depresión detrás de los ataques de pánico y una buena ansiedad detrás de los ataques de pánico. Ahora la pregunta, ¿puede solo tener ataques de pánico la persona sin estas dos enfermedades? ¿Puede ser eso posible? La respuesta se las voy a decir a ustedes aquí después de que veamos la parte de los síntomas, para que ustedes no se desconecten del video, que es lo que me interesa, y que también compartan este video interesante sobre el tema. Me estabas preguntando de los síntomas. Hablemos un poquitín de los síntomas, David. Sí, La, exactamente. Contanos, por favor, bueno, cuáles son los síntomas. Uno sabe, lo primero que la persona siente
es algo relacionado al miedo, mucho miedo. ¿Esto es así, Eddie? Sí, vaya, todos hemos tenido más de alguno, porque en una depresión leve, más de alguno hemos estado en eso. Simplemente cuando te introducen en una cámara para hacerte una resonancia nuclear magnética, que es uno de mis miedos grandes, donde hay una claustrofobia, ahí se te puede desencadenar un ataque de pánico agudo. Entonces ahí viene la parte que después voy a explicar, donde ustedes van a ver la parte que falta, donde les hago la pregunta. Pero sí, efectivamente, lo primero que se puede sentir es una sensación de ahogamiento, de sofoco. Cuando estás en un lugar muy cerrado, por ejemplo, la claustrofobia, o cuando estás en lugares demasiado poblados con mucha gente, en un estadio, en un concierto, se desarrollan los ataques de pánico. Puedes estar también encerrado en un sitio y ahí se te pueden desarrollar los ataques de pánico. O sea, pueden ser en los dos extremos. Y la sintomatología que más se da es que la persona siente que le falta la respiración, siente ahogamiento, sofoco, puede tener mareos, puede tener vértigo, puede también cursar con adormecimiento de las plantas de los pies, de las pantorrillas, eh, de las piernas, temblor de las piernas. Después ese adormecimiento y sensación de calor y hormigueo se te sube al estómago, al vientre, al pecho y a las manos, que te pueden temblar. Y después puedes sentir un atragantamiento del cuello en la garganta y visión borrosa y sensación de morir. Esto es lo que describe la mayor parte de gente. A mí no se me ha desencadenado un ataque tan fuerte como estos, como de sensación de muerte, pero sí te digo, eh, más de alguno en nuestra vida hemos tenido algo de eso, ¿no? Y, pero en muchas personas la manifestación, perdón, más fuerte es esto, como sensación de muerte, sensación de opresión en el pecho, dura entre 30 segundos a un minuto y a veces hasta más, y luego sientes que te vas calmando y te vas tranquilizando y sientes sudoración extrema en todo el cuerpo. Ese es un ataque de pánico tradicional, un ataque como suele ocurrirnos, y yo creo que más de alguno, tú, los que nos están viendo, usted allá en casa, los vecinos, hemos tenido más de alguno, pero en otros, te digo, puede ser lo que me mencionaste recurrente, puede tardarse más, y en otros puede ser más grave y Algo más pudiéndonos, crónico de pronto. así pudiéndonos ocasionar mucha molestia en el trabajo, en nuestras actividades sociales, en la escuela, en el grupo, en el trabajo. La más de las veces, la querella principal es que la gente siente esa sensación de extrema angustia, ansiedad, sensación de ahogamiento y sensación de muerte, y tiene que salirse de donde está, David querido. Esos son los Exactamente. síntomas básicamente que encontramos en un ataque. Bueno, yo considero, y esto es una opinión personal, ¿no? De pronto habría que como normalizar si a una persona le pasa esporádicamente una especie de ataque de pánico, porque seguramente es una preocupación atragantada, así le llamo yo. Pero ¿qué pasa cuando un ataque de pánico es demasiado recurrente y no te permite tener un estilo de vida normal, llamémoslo así? Ahí ya vamos a la pregunta que les hice cuando estaba iniciando antes de los síntomas, y que la quiero dejar en esta parte final, ¿sí? El, Casi siempre los graves y los recurrentes van asociados, amigos queridos, David querido, a depresiones muy fuertes, un estado depresivo muy fuerte que también no se ha tratado, y un estado de ansiedad muy fuerte, generalizado, una ansiedad generalizada que es muy fuerte, y van asociados, van amarrados, digámoslo así. Yo le digo, que a veces le digo, Henry A., un famoso psiquiatra, decía, los ataques de pánico, la ansiedad y la depresión van amarrados como que estuvieras jalando tres chivos, vas jalando con todos, y estas enfermedades casi siempre van asociadas. Eso no quiere decir, fíjense bien, aquí viene la respuesta a la pregunta que les hice, que no puedas tener un ataque de pánico esporádico, y que tampoco se puede considerar que si tienes un ataque de pánico esporádico puedas tener depresión o puedas tener ansiedad crónica o puedas tener un problema muy grave,
Nada de eso, puedes tener un ataque de pánico porque simplemente eh, sufriste una emoción muy fuerte, porque estás en una sensación de catástrofe, de terremoto, que se dan muy frecuentes. Ahora ya hay temblores y terremotos en todos lados, un accidente muy fuerte y después se te despierta de nuevo la sensación que vivenciaste. Entonces eso no quiere decir que estés en una depresión ni en una ansiedad, sino que simplemente el ejemplo que les puse, donde hay pacientes que veo hoy y me dicen, doctor, siento que si voy en un elevador se me desarrolla un ataque de pánico. Lo puedes sentir porque no es un problema, simplemente no te subes al elevador y ya. Pero si ya lo tienes todos los días, es recurrente en el trabajo, en la mañana, en tu casa, con los compañeros, donde estás, y entonces ya representa una molestia muy grave que ya te causó problemas y definitivamente vas a necesitar un tratamiento rápido, urgente y tratar también las consecuencias. En este caso, lo que les mencioné, hay una depresión de trasfondo muy fuerte y hay una ansiedad de trasfondo muy fuerte. Contanos un poquito acerca de esto del miedo al miedo, el miedo a que te dé un ataque de pánico. Sí, el miedo al miedo es algo que nos da a muchos, ¿no? Miedo, ¿qué me va a pasar? La sensación de déjà vu, lo que se viene o lo que ya se vivió, eh, son situaciones que se vivencian y que como que ya las hubieras experimentado, pero también está el que, por ejemplo, por ejemplo, en la claustrofobia, la persona ya sabe que va a experimentar un temor ahí previo a subirse a un elevador o estar en un lugar muy encerrado. El ejemplo de las personas estas que estaban en el Titán, ¿te recuerdas eso? A los que vimos eso de los del documental sobre el Titán que implosionó también, esa gente tenía que tener mucha fuerza para estar ahí dentro, porque te juro que yo no lo hubiera aguantado, ni aunque me hubieran pagado ahí por entrar, les hubiera dicho que no. Entonces, ahí experimentas cierto miedo, cierta sensación de que no quieres entrar a ese lugar y no lo haces. Y también hay ejemplos de gente que quiere ir a bucear o tiene el deseo y cuando entra le genera un ataque de pánico que nunca lo había tenido porque nunca ha experimentado esa sensación. Entonces ese es el miedo a algo que desconoces. Ahí se genera algo ya y que puedes empezarlo, pero no quiere decir que estés deprimido ni que estés ansioso, sino simplemente es un ataque. Ahí está la respuesta, que todos podemos tener un ataque de pánico, pero el problema es cuando ya se vuelve patológico. Eso. Patológico es que ya lo tienes todos los días, es recurrente, como tú mencionaste acertadamente, ya es consecuente, recurrente, a diario y progresivo, y entonces ya ahí, hombre, ya eso ya no es normal porque estás viviendo una situación patológica que necesita una ayuda terapéutica cuanto antes. Ahí es donde viene la pregunta entonces, usted como neuropsiquiatra, ¿qué aconseja en ese caso? Mira, lo primero es el tratamiento farmacológico. Tenemos presente lo que les dije, que un ataque de pánico que es recurrente, que es consecuente y que es grave, debe estar detrás de él una depresión y una ansiedad. Lo primero es tratar esas causas. La causalidad. Las causas hay que tratarlas para que el síntoma termine. Entonces esa es la primera parte de la depresión. En mis videos ya hemos tocado el tema de los tratamientos con ketamina. Si ustedes son seguidores míos, pueden ver mis videos sobre depresión grave, David, que ahí están. Si tienen ansiedad, también ya tratamos el tema de la ansiedad y pueden ver en mis videos en mi canal. Aprovecho para decirles que se suscriban de una vez a mi canal, David. Ahí Ahí va a aparecer aparece una tu campanita. YouTube, ahí aparece la dirección de tu YouTube para que la gente pueda seguir viendo tus Entonces, videos. tratar estas causas, David, queridos amigos, y una vez tratemos las causas, definitivamente los ataques de pánico desaparecerán. Luego viene una fase donde también necesitas, no todo es fármacos, lo que les dije, no todo es decirle un fármaco y te vamos a tratar la química del cerebro y te la vamos a normalizar y dejarte un medicamento por cierto tiempo, sino que también está la parte que por qué se te genera, la parte psicoterapéutica, la parte psicológica de tu psique. Entonces ahí entra la parte donde tenemos ayuda y debe ser
dada por un psicoterapeuta, un psicólogo preparado, una psicóloga preparada, y para eso nosotros tenemos en nuestro equipo terapéutico no solo psiquiatras, neurólogos, sino que un departamento de psicología muy fuerte que puede ayudar a nuestros pacientes a vencerse. ¿Pueden terminar los ataques de pánico? La pregunta que creo que me vas a hacer, y creo que es la pregunta que ustedes allá en casa, ¿puede terminar eso? ¿Se me puedo curar yo? ¿Se puede curar usted en casa? ¿Se puede curar el vecino, mi hijo? Claro que sí. Tenemos ya en buenas manos, los ataques de pánico están totalmente derrotados. Podemos ayudarle a su problema en nuestro equipo de neurociencias, en nuestras clínicas. Tenemos los especialistas indicados para tratarle y también descubrir la causa del por qué esos ataques de pánico se generan y cuál es la razón por la que usted recurre y recurre y recurre y no se cura. La respuesta es que ha sido maltratado de pronto y ahora es el momento de tomar un tratamiento, de retomar un nuevo tratamiento y abordar el problema ahí sí que de raíz y de fondo. Eddie Monge, ya para finalizar, contanos cómo hace la gente para contactarse contigo, por favor. Y pueden contactar, aquí están apareciendo mis números, mi WhatsApp, está apareciendo mis correos electrónicos, están apareciendo mis páginas, ahí las pueden ver ustedes, están apareciendo también mis redes, ahí pueden contactarme. Yo soy una persona que soy muy amigable, ya me conocen todos como un médico en mis videos y en mis TikTok, hablo mucho del médico a su casa, porque soy muy de la casa, de transmitirles a todos ustedes en la casa y también de una forma sin costo de acceso virtual gratuito para que todo el mundo se entere de qué son estos problemas. Tenemos que informarnos, David, tenemos que informarnos, queridos amigos, Así es. para poder encontrar un tratamiento y una ayuda a la mayor parte de personas que están padeciendo estos problemas y que sobre todo, David, no saben cómo es el tratamiento, no saben por qué se genera. Esto es lo importante de estos videos que son informativos, que son instructivos. Y ahí tienen ustedes mis redes para poderme escribir y para poder platicar conmigo a través de correos, a través de WhatsApp y a través de mis redes. Entonces, amigos, ya saben, recuerden que tiene una lista enorme de muchos temas que el doctor Eddie Monge tiene ha transmitido con su conocimiento en las redes sociales y también en YouTube. Puede buscar el tema en este canal que está apareciendo en este momento en YouTube para poder ver todos los temas que el doctor Eddie Monge ya ha mencionado anteriormente. Y recuerden que también en sus redes sociales pueden dejar mención y comentario qué temas le gustaría que esté tocando próximamente en otras entrevistas o en otros podcasts. Eddie Monge, querido, muchísimas gracias. Salude a su público entonces. A ti, David querido, y gente linda querida, muchas gracias por estar aquí en estos videos, escucharme, tomarse ese tiempo para escuchar estos temas. Les mando un abrazo cálido donde estén y hasta el próximo video. Muchas gracias.